ציון ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון ציון ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון ציון ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ציון ציון ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. איי 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 ציון, איי 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 ציון, הלא תשאלי, לשלום אסירייך. ישראל ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל 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 בטח בשם, ישראל 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 עזרם ומגינם הוא. ישראל 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 בטח בשם, ישראל 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 עזרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל 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 בטח בשם, ישראל 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 עזרם ומגינם הוא. ישראל 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 בטח בשם, ישראל 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 עזרם ומגינם הוא. ישראל 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 בטח בשם, ישראל 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 עזרם ומגינם הוא. עזרם ומגינם הוא, עזרם ומגינם הוא. התגדל והתקדש שמר חבל, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמח, ורקנה בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ודיידכון,
ישראל בעגלה ובזמן קריב רוחם יחס מרחבה מברane al dalmed al maya bimru amen bimru amen bimru amen idvara velik travach vedit bahar velik troma ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוחם להעמיד כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא בבאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם חונכו וחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה בנבוא אמן בנבוא אמן יחשלם הרועמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ברחבה ברצלה לחשלם הרבמים שמיה חיים בחץ צבא בישועה ברחמה בשת צבא ורפואה וכולה ולכה וכפרה ברחבה בחצלה לנו דוחות עמוד ישראל ואמרו שלום ברומך וברחמך יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ברו אמן
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanos, hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta porción de la Torá. Vamos hoy, por misericordia del Señor, a mirar el tercer Sefer, el tercer libro de la Torá, Vaikra, también llamada Torá de los Levií. Y esperamos, y es un honor para nosotros, poder compartir esta palabra. Quiera el Eterno que la palabra llegue al corazón y como dice también y como está escrito, la palabra del Señor no vuelve al Eterno vacía y que haga su propósito en cada uno de los corazones de las personas y familias que vamos a mirar hoy en la Escritura. Todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. En ese nombre y en todo lo que estamos haciendo nosotros sea para la gloria de Él y que nuestra fe sea fortalecida. De tal manera que bienvenidos y bienvenidas a esta preciosa porción de maná. Bien, vamos a mirar, tenemos aquí Parashat, Vaikra y Llamó. Entonces quisiera de entrada decirles una cosa, hermanos. Si estamos aquí escuchando esta parachá, viendo esta parachá y las otras enseñanzas, si escuchamos el llamado del Señor, en eso radica la relación de nuestro Eterno con nosotros. Él nos llama, no somos aparecidos, ni mucho menos. Él nos llama. Entonces, si estamos aquí es porque somos llamados y llamadas. Entonces, esta es una parachá que inicia con y llamó. Entonces, hoy apropiémonos de esta palabra, de este preámbulo, de la parachá Vaikra y llamó, y sintámonos como Moshe, llamados a escudriñar la palabra. Y vamos a ver por qué llamados y llamados a qué. Entonces, sigamos, veamos la siguiente lámina. En esta lámina vemos las aliyot, las porciones de las 7 que está dividida la parachá. Entonces comienza obviamente, inicio 1:1 al 13, la primera aliyá. La séptima termina en el 6:7 o en el 5:26 en la versión hebrea. El maftir, que son los últimos 4 versículos de la parachá, entonces son 6:5 al 7 o del 5:24 al 26. La Haftará, Yeshayahu, Isaías 43:21 al 44:23. Y el Brit HaDashá, o comúnmente llamado Nuevo Testamento, Hebreos 10:5 al 14. Entonces, aquí este es el preámbulo y el marco de lo que vamos a estudiar hoy. Y miremos que cierra la parte del Brit HaDashá en Hebreos. Vamos a citar Hebreos y vamos a ver la importancia de los Leviim y la importancia de nuestro Cohen Hagadol. Hoy vamos a ver una cosa hermosa que va a exaltar nuevamente el nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach para honra y gloria de su nombre y para esperanza nuestra. Hermanos, que esta palabra hoy, como todas las parashot, pero esta en particular, nos sirva para mirar verdaderamente qué estamos haciendo y a qué fuimos llamados en la obra del Señor. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y llamó. Veamos la siguiente lámina. Dice, Vaikra el Moshe, Vayedaber Adonai Elab, Meoel Oed Leemor. Y llamó a Moshe y habló Adonai con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Entonces, como les decía, todo, si lo miramos desde la parte escritural, las personas que estamos sirviendo al Señor en grande y en pequeña medida, todas son tenidos en cuenta y todos obedecen a un llamado, iniciativa del Eterno. Pero iniciativa ¿para qué? Para vivir conforme Él ha designado. Hoy vamos a ver unos parámetros de comportamiento para con el Eterno, para con nuestro prójimo y para con nosotros mismos, pero son emanados, surgen del corazón del Eterno, vienen de lo alto para que nosotros, a pesar de estar en esta carne, como dice Rab Shaul, podamos ascender a alturas espirituales. ¿Cómo? Pues dejándonos guiar por el Señor, dejándonos guiar por su Ruach. Entonces aquí comienza nuevamente la parachá y llamó. Veamos la siguiente lámina. Hay una intención del Eterno de que nosotros nos podamos unir a Él. Habíamos visto en otros estudios con el rabino y con nuestros hermanos dentro de las parashot,
que el Señor, en ese ánimo de tratar de establecer con nosotros una relación, Él se da cuenta, Él sabe perfectamente que nosotros necesitamos unos parámetros, unas reglas para podernos acercar a Él. Entonces, Corbán tiene la acepción de acercarnos, pero también tiene la acepción de que de aquellos que se acercan, pero Corbán también tiene que se acerca a qué, a traer un regalo. Dios sabe lo que necesitamos para acercarnos a Él. Entonces nosotros no podemos acceder al Señor, y eso ha sido una lucha, digamos, milenaria, porque el hombre quiere llegar a alturas espirituales por sus propios caminos, delante del Señor, por sus propios caminos, por sus propios medios. Y el Eterno en estas parashot, cuando nos llama, nos dice, te llamo porque quiero que estés a mi lado, pero tienes que seguir estos pasos, porque yo sé qué es lo que te conviene, yo sé qué es lo que necesitas hacer, y eso es lo que debemos nosotros entender, someternos a las exigencias divinas. Es difícil, pero si el Señor está en ese intento, en ese trabajo durante toda que el hombre exista sobre la tierra, es porque nosotros estamos incluidos y nosotros podemos llegar a ese estatus, a esas alturas espirituales. Y dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces aquí en español no se nota la carga y la riqueza de la palabra corbán. Entonces dice, cualquiera, Adam, vamos a ver esos términos importantes también dentro de la escritura. Ese término Adam, cualquier persona o la humanidad, un ser humano que se acerque y traiga el corbán, o sea, traiga el regalo o la ofrenda y se acerque trayendo una ofrenda. Por eso la insistencia de entendemos que otras cosas, porque esta paracha, yo quiero, hermanos, que así como yo aprendí más, me edifiqué más, entendí un poquito más del sacrificio que nosotros y de la responsabilidad que nosotros debemos tener para con el Eterno, es entender esa riqueza, esas palabras, lo que está encriptado en ellas. Dice Corbán, acercarme, o sea que me está diciendo, te acercarás, pero no con las manos vacías, traerás algo. Traerás una ofrenda y yo te diré qué ofrenda. O sea, el Señor nos dice absolutamente todo. No tenemos nada que aportar. Solamente un corazón dispuesto. Solamente el responder a ese estímulo divino. Es decir, el Señor me ama y quiere que haga esto, esto y esto para acercarme con Él. Veamos la siguiente lámina. Vamos a mirar la lámina número 5, porque cuando nosotros miramos las estipulaciones divinas, es porque Él nos conoce, la Torá nos conoce, a través de la Torá Él nos conoce, a través de su Ruach nos conoce, y nosotros, cuando pecamos, a veces consideramos que hay pecados pequeños, o hay pecados blancos, bueno, nosotros tratamos de colocarle colores a diferentes situaciones que nos separan del Eterno. Y la Torá nos dice, la escritura dice, hay varias clases de pecados. Y nosotros a veces no le damos la connotación que la Torá sí le da. Miren, nosotros nos hemos separado del Eterno y Él dice, quiero que se acerquen. Pero tenemos que reconocer. Y ahora, ¿por qué vamos a mirar estas 8 clases de pecados? Es que resulta que los levitas tenían que tener el conocimiento pleno de todas las situaciones humanas, de todo aquello que nos separaba del Eterno y de todo aquello que nos acerca al Eterno en virtud del error cometido. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer ese pago? ¿Qué debemos reconocer? Y si nosotros somos levitas, porque en Primera de Kefa lo vamos a ver, dice que somos real sacerdocio, es porque nosotros, todos y cada uno de los que estamos mirando y escuchando esta paracha, somos responsables y tenemos que tener la responsabilidad de saber qué debemos hacer o qué debemos enseñarle a otro, porque somos levitas. ¿Qué debemos saber para poder participar en esa reconciliación de la humanidad para con Dios? Es una responsabilidad de nosotros. Miren, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, y hablo por experiencia propia, perdónenme que me coloque de ejemplo, pero uno se da cuenta que sí debe saber
muchísimas cosas y discernir la Torá, porque la gente cuando empieza a tener experiencias en su vida, pregunta, y le pregunta a quién, al que dice, fulano de tal sabe palabra, yo voy a llamar a preguntarle. Entonces se da uno cuenta de que sí el levita debía ser una persona preparada. ¿Para qué? Para dirimir en este asunto de reconciliaciones del hombre con Dios. Cuando una persona llama y tiene una inquietud, generalmente es porque sabe que hay una falta y que tiene una deuda y que tiene que pagarla, pero no sabe cómo. ¿Qué hace? Llama a una persona que sabe Torah. Llama al rabino, llama a los maestros, llama a la esposa del rabino, llama a las personas que sabe que son maestros, llama al maestro de jóvenes, el joven llama a su maestro. Todo está ligado y esas situaciones nos obligan a nosotros a estar preparados para dar una buena respuesta. Eso Moshe lo aprendió desde el comienzo. El Señor le dice, tú vas a responder muchísimas cosas, y ya habíamos visto lo de Yitro, pero las cosas fáciles, déjaselas a las personas que están aprendiendo, digamos, las cosas esenciales, pero las cosas muy difíciles las tomas tú. Y el Eterno le dice, y cuando tú no puedes dar esa solución, vienes y me traes el asunto a mí. Y de regreso hay una retroalimentación. El Señor le da la respuesta a Moshe y Moshe da la respuesta difícil al pueblo o a las personas que necesitaban la solución de su situación. Entonces, por eso es que vamos a ver estas 8 clases de pecados y nos vamos a dar cuenta de que qué importante es que nosotros tengamos esa responsabilidad y esa altura de compromiso para con las cosas del Eterno, porque está nada más ni nada menos en juego, de pronto, en algunos casos, la salvación de la persona, la salvación de familias, unas decisiones de vida, porque la palabra trae consuelo, trae restauración, trae esperanza, trae paz, trae bendición, trae fe. Entonces nosotros como administradores de las palabras del Señor debemos saber todas estas cantidades de situaciones para saberlas resolver. Miramos Het. Entonces Het, que es está en Bereshit 41:9. ¿Qué dice, Raquel, por favor? Dice, entonces el principal de los coperos habló a Paró diciendo, hoy me acuerdo de mis pecados. Hoy me acuerdo de mis pecados. Entonces vamos a ver hoy un recorrido en la Torá. Y quería, hermanos, que en esa disertación y esa pequeña reflexión y el preámbulo de esta enseñanza, hermanos, que nosotros como levitas adquiramos esa responsabilidad. Entonces debemos tener nuestros escritos, nuestros libros, papel y lápiz, todos pasamos por ahí. No sé si ustedes se han dado cuenta que también cuando el rabino da la enseñanza o nuestros hermanos dan la enseñanza, todos hemos tenido que hacer un estudio por lo que les digo, porque es que nosotros estamos aquí en este momento, es una responsabilidad, es un privilegio, pero a ustedes también nos van a llamar, a ustedes también les van a ser receptores de inquietudes de las personas. Debemos saber como levitas, porque vamos a ver también al final de la parachá, ¿quién es nuestro Cohen Hagadol? Entonces, nosotros somos levitas de un Cohen Hagadol. Mire qué clase de Cohen Hagadol tenemos y mire la responsabilidad, y por eso les digo con mucho cariño, amor y respeto, que por favor, hermanos, tengamos nuestras Biblias, porque hoy vamos a ver Biblia, vamos a ver nuestros escritos y vamos a ver algunos comentarios de los sabios de la palabra que nos van a ayudar a formar ese perfil espiritual que el Señor nos pide, porque no es solamente que soy llamado, sino que yo tengo que prepararme y capacitarme. Vamos a ver la responsabilidad de poder dar algunas respuestas a inquietudes que se nos van a presentar en esta vida. Veamos entonces, Het dice que el copero, cuando en el episodio de Yosef, que Faraón tiene esos sueños, si no hay quien los interprete, dice, me acuerdo de mis pecados. Ahí entonces está Het, que viene de Hatá, Hataí, Ani, Maskit, Hayom. Hoy me acuerdo de mis pecados. Entonces, esa es una clase de pecado. Se olvidó, había hecho una promesa a Yosef de que se iba a acordar de él, y después se acordó. Pero nosotros sabemos que en este marco histórico de Yosef,
pues entonces vamos a ver otras circunstancias, pero aquí puntualmente vamos a ver que hay una clase de pecado. Het, me acordé de mis pecados, llegó a mi memoria, porque vamos a ver hoy, que perdóneme que necesita y perdone la redundancia, que a veces uno cree que son pecados pequeños y uno no le da la importancia que Dios sí le da. Entonces Dios dice, no, a mí eso es pecado y eso es una deuda y tú tienes que saldar esa deuda. Y vamos a ver eso. Entonces la primera acepción, entonces, het, pecado. Veamos ahora la siguiente lámina, la lámina número 6. Está en Shemot 22.8. 22.8 o 22.9 según la versión. Entonces yo lo voy a leer. Dice, en toda clase de fraude, dice, alcohol, debar, pesha. Ese es otro nombre. En toda clase de fraude, dice, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Ven? O sea, esas cosas de conducta social, que esto es mío, no, esto es suyo, no, esto es mío, no, no, suyo no es mío. Entonces, esos casos que parecen sencillos también encierran una falta y que está estipulada por los rabinos, pesha, es otra clase de falta. ¿Cuándo qué? Cuando en dos personas dirimen sobre un objeto. Entonces empezamos a ver que estas cosas pequeñas son importantes para la Torá, o sea, son importantes para Dios, porque no puede haber una relación de ira, de inconformismo en dos personas por un objeto físico. Porque fíjense que ahí dice, todo asunto sobre vestido, esto es mío, dice, cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, o sea, aparece una cosa, ¿y quién es el dueño? Hay dos dueños. Dice, no, aquí debe haber solo un dueño. Ese tipo de cosas, esos asuntos, pesha, dice, puede haber una falta ahí que se tiene que solucionar. No puede haber una posesión ilegal. Eso es pecado. Tener algo que no nos pertenece es pecado. Y en el Salmo 32, 1, 2, yo lo tengo. En el Salmo 32, 1, 2, dice David, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, hatá, pesha. Dice, dichoso el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, abón, que también lo vamos a ver, y en cuyo ruaj no hay engaño. También vamos a ver que engaño es pecado. Todas esas cosas que parecieran como, o sea, que no tuviesen valor e importancia, vamos a ver hoy a la luz de la Torah, y quizás hoy miremos por qué Yeshua dice, no solamente que lo hagas, sino y también que lo pienses, porque como pensamos y nadie sabe que yo estoy anhelando cosas que no debo tener, entonces, dejemos eso así. Y Dios dice, no, tienes que confesar que tuviste ese pensamiento. A eso es lo que nos está llevando la palabra. Y el reconocer nuestra falta, el tener que decir y confesar, eso es lo que nos libera, eso es lo que verdaderamente nos da libertad. A eso nos quiere llevar el Señor, que reconozcamos. Veamos la siguiente lámina. Dice, abón, que es el que les había comentado, abón, que está en Bereshit 15:16. ¿Qué dice esa porción? Y los de la cuarta generación regresarán aquí porque no han llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. La iniquidad del amorreo. Fíjense que los pueblos no tenían Torá y para ellos era normal esa cantidad de pecados, pero el Señor dice, no puedes tener un pecado, porque dice, Kilo, Shalem, Abón, me amorí, y hasta que haya llegado el pecado de los amorreos. Esta es otra clase de pecado. Entonces los exégetas ven en Abón. ¿Qué es Abón? Es el pecado no confesado. Por eso hablamos aquí, y va a insistir en eso la Parashá, en llevarnos a reflexionar, porque eso hay una conjugación de verbos, hitpael, que es el reflexivo, es el interno. Yo digo, si yo tengo tal falta, algo no me siento bien, yo siento que le estoy fallando a Dios, pero ¿qué debo hacer? Entonces, es reconocer esas faltas internamente, confesárselas al Eterno.
Señor, he pecado con esto, por esto, pensé esto, dije esto, actué de tal manera. Esas son las clases de pecados que estamos viendo hasta ahora, que nosotros debemos tener el pleno conocimiento para poder dar el día de mañana, primero, cambiar nosotros, y segundo, poderlo transmitir a otra persona, enseñarle. ¿Enseñarle qué? Torah. Veamos la siguiente lámina. Vamos 3. Hebra. Entonces eso está en Isaías 16:6. Yo lo tengo. Miren lo que está, como les decía, hermanos, tengamos toda nuestra Biblia porque vamos a hacer un recorrido y vamos a ver una cantidad de cosas que los sabios nos enseñan a través de la Torá. Lo que debe saber el levita, lo que debe saber el Cohen, el sacerdote. El 16:6 dice, hemos oído la soberbia de Moab, otro de los enemigos del pueblo de Dios, muy grande, y su soberbia y su arrogancia y altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Entonces, esta palabra, hebra, es arrogancia. Eso es un pecado. Por eso el Señor nos dice, miren, aquí nosotros tenemos que reconocer que tenemos que confesar nuestras faltas y que tenemos que hacer una obra de reconciliación y que no podemos acercarnos a Dios con soberbia. No podemos acercarnos al Señor con abón. No podemos acercarnos al Señor con hat. Tenemos que acercarnos con plena certidumbre de fe, limpios. O sea, el Cohen debía estar limpio de todo esto. Él ya había experimentado eso en su propia vida, claro, tiene que experimentarlo. Por eso es que Yeshua, él vivió en carne propia toda, se humilló, siendo igual a nosotros, para demostrarnos y decir, cuando nosotros nos acercamos y le decíamos, Señor, perdóname por el pecado de arrogancia, perdóname por el abón, él sabía que el ser humano vive esas experiencias y necesita a alguien que haya pasado, que haya sentido esa presión, esa situación, para que nos comprenda. Ese es el amor del Señor, ese es el amor grande del Señor, que a pesar de que nosotros hemos caído, que nosotros necesitamos ser restaurados, Él nos da la vía, nos da las pautas para poder paso a paso acercarnos a Él. Veamos la siguiente lámina. Esa sí te toca a ti, Job. Vamos a ver en Job 18:21, hay otra palabra ahí, Abal. Dice, ele, miskenot, Abal. ¿Qué dice? Ciertamente así son las moradas del impío, y tal el lugar de quien ignora el oído. Esa palabra, Abal, es impío. Y dice, vuelvo a leer, porque dice algo que quiero resaltar ahí. Ciertamente así son las moradas del impío, y tal el lugar de quien ignora el oído. Miren, nuestra casa no puede ser un lugar donde haya impiedad. Dice, porque acá dice, el otro pecado es Abal, el impío, la persona que no tiene piedad. Por eso dice el Señor, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva, el Eterno vuelva, hallará fe en la tierra? Porque cada vez ve uno que hay más frialdad en el corazón del hombre. Nos acostumbramos. Nosotros somos un país, lamentablemente, somos un país que nos acostumbramos a la muerte todos los días. Ya es algo novedoso. Nos acostumbramos al robo. Nos hemos acostumbrado tanto a cosas de impiedad como al robo, que cuando alguien devuelve alguna cosa perdida, eso es noticia. Noticia de primera plana. Se vuelve viral. Un taxista encontró un paquete con 10 millones de pesos que dejó un pasajero. Es noticia. Eso no debería ser noticia. Noticia debería ser que alguien no devolvió lo que quedó perdido. Se quedó con algo que no le pertenece. Pero fíjense cómo se han cambiado las prioridades, cómo se ha cambiado y cómo eso qué es lo que ha hecho la impiedad, ha hecho eso en nuestros corazones. Somos una sociedad que le gusta lo malo, lo que más vende la muerte, el robo, la intriga. Y nuestra casa no puede estar, miren lo que dice aquí, nuestra casa no puede ser una casa de impiedad. Nuestra casa debe ser casa de oración, intercediendo por todas las personas del mundo. Por eso dice Rab Shaul,
Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por ellos, tengamos misericordia de ellos. Ellos tienen que responderle al Señor por el legado de dejarle una nación, un pueblo en sus manos. Ellos tienen que responderle a Dios por cada una de las vidas que el Señor le dejó en sus manos. Nosotros debemos orar por ellos para que ellos entiendan que algún día van a tener que rendirle cuentas al Señor. Qué responsabilidad tan grande. Pero es que la responsabilidad no es solamente del gobernante. ¿Y nosotros qué? Nuestra casa debe estar llena de palabra, debe estar llena de Torah. Veamos la siguiente lámina. Esa está Resha, dice impío. Está en 1 Samuel 24:14, que yo creo que la tengo. 1 Samuel 24:14 o 13. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, del Resha. Por eso dice ahí, se me olvidó resaltarla, la penúltima palabra de la primera, ¿cómo se llama? ¿El primer renglón? Dice Merashaim. Shaim. Ay, gracias. En la café. Gracias. ¿Sí? Mershaim. De los impíos, Yetze, ¿sí? Saldrá la impiedad. De los impíos saldrá la impiedad. Por eso dice Yeshua, nos dice que del corazón salen los malos pensamientos o los buenos pensamientos, según lo que hay en nuestro corazón. O sea, el Señor lo dice en una frase que es famosa y que a veces no dicen, Yeshua lo dijo. Pues nosotros vamos a decir, Yeshua lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Si la persona tiene impiedad en su corazón, eso va a manifestarse en sus obras. Va a haber impiedad. Entonces, otro pecado que hay, dice, aquí está hablando el rey David. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los ancianos, de los maestros, de los profetas. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Él dice, yo no tengo impiedad en mi corazón, rey Shaul. Yo tengo otra cosa. Usted cree que yo tengo impiedad, pero no, yo no soy impío. Eso es lo que está diciendo el rey David. Entonces, nosotros no podemos tener tampoco rechazo. Veamos la siguiente lámina. Vamos, hermano, nos faltan solo dos. Mirma, Salmo 24:4, Raquel, por favor. Dice, el impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ni ha jurado con engaño, Mirma, como les decía, así me engaño. Estamos en una sociedad donde se le aplauden las cosas del vivo, ¿sí? El engañoso, es que es picarón. Resulta que ser pícaro también es pecado. Aquí la palabra dice, no señor, tú le puedes llamar picardía, le puedes llamar malicia indígena, le puedes llamar, es que soy un avispado, es que soy un vivo, es que estoy en la jugada. El Señor dice, eso es mirma, es pecado. Y por eso se tenía que reconocer el pecado. Por eso Zaqueo, ¿se acuerdan que Zaqueo? Porque Zaqueo es movido a reconocer que ha defraudado a varias personas y que las personas que le traigan, digamos, el caso de que ha sido defraudado por él le pagará 4 veces. Porque la Torá, esto que estamos leyendo, se hizo vida en él a través de Yeshua HaMashiach. Dice, yo no puedo estar delante del Eterno, delante del Mesías, porque yo he engañado. Nosotros tenemos que mirar también eso cuando vamos a la sinagoga o nos acercamos en oración al Eterno o miramos las Escrituras. Señor, sí, ya he fallado. Reconocer, como les decía, el engaño generalmente las personas humanamente se lleva por dentro. Y uno debe reconocer que ha fallado. Reconocerle al Señor, he fallado y resarcir, porque es que no es solamente que confesé y hasta ahí, ya listo, me salvé. No, se tiene que resarcir. Entonces, mirma, engaño, dice, es una de las faltas que también se tienen que mirar para podernos acercar al Señor. No debe haber engaño. Miremos la última, Isaías 59:8. ¿Tú la tienes? Tengo la 58. No. 58:9. No, 51. A ver, 58:9. A ver, miremosla. 58:9.
Dice, ¿lo lees tú? Mira, lo va a leer Raquel. 58. Dice, entonces invocarás y te oirá Adonai, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hablar vanidad, aben. Si ven que la raíz aben, abón, abán, tiene lo mismo vanidad, impiedad. No puede haber vanidad en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Por eso vamos a ver que el consagador le tocaba por la mañana hacer su sacrificio por él. ¿Sí? Porque las personas que dirigen una comunidad tienen experiencia, han pasado por muchísimas cosas. Entonces ellos pueden dar luces sobre muchas situaciones. De ahí que en esa preparación, permítanme, les traigo alguna cosa que me viene al corazón en este momento, y es cómo puede una persona soltera que no se ha casado dar consejos matrimoniales. No, hermanos, eso no tiene sentido. La palabra tiene unas exigencias para las personas que dan palabras. Tienen que estar bien preparados, no tienen que tener nada de esto, no puede haber vanidad ni malicia, lo que les decía ahorita, malicia. No puede haber malicia en las cosas del Señor. De ahí que nosotros veamos que todos estos sacrificios, que acá a continuación vamos a mirar, eran ineficaces por eso, porque la persona podía correr el peligro, desde el Cohen hasta la persona que peca, actuar mecánicamente. Entonces, bueno, como pequé, otra vez malicia. Tuve el pecado de malicia. Un corderito. Y entonces ya el día de mañana, porque era el Cohen el que tenía que decirle, porque ellos iban al templo y decían, cometí tal falta. Y el Cohen, el levita, era el que le decía, para eso tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces podía haber corrupción el día de mañana de ambas partes. Entonces, tranquilo, traiga una cosa pequeña ahí, pero un incentivo, y la persona se mecanizaba tanto que después ya ni necesitaba al levita porque decía, volví a pecar, este pecado tengo que llevar tal cosa, ya lo llevo, y se volvía a eso una actitud fría, una de las actitudes que vimos aquí, que había arrogancia, ya no necesito al levita, ¿para qué? Yo ya sé lo que tengo que hacer, ya no necesito hablar ni llamar a consejería, ya, ¿para qué me reúno? No, ahora toda la palabra viene por revelación. No, hermano, necesitamos congregarnos, necesitamos ser humildes, necesitamos hacer una reflexión, hacer una pausa y revisar para dónde vamos. No puede haber orgullo en nosotros, porque una persona orgullosa, Dios la resiste. Claro, alguien dirá, bueno, y las personas que están haciendo con la palabra últimamente el problema de la teología de la prosperidad, bueno, hermano, ellos le van a tener que rendir cuentas al Señor, así de sencillo. Todos le vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Nosotros que estamos recibiendo la Torá y estamos hoy aprendiendo una cosa más de la responsabilidad de estar en los caminos del Señor. Cuando entendemos que esto es un llamado, que en todas las actividades que nosotros desarrollemos en nuestra vida, podemos ejercer la Torá. Hay personas que necesitan orientación, pero esa orientación debe venir antecedida de una preparación de la persona que va a dar el consejo. No cualquier persona está preparada para dar un consejo. Por eso hay un versículo que comúnmente cita Guillermo, que dice, el que aconseja no pierde, y es verdad, y eso está escrito en la Torá, el que aconseja no pierde. Entonces nosotros tenemos que mirar quién es nuestro consejero, quién es la persona que me va a ayudar a solucionar determinados casos, determinadas situaciones difíciles. Entonces esa es la tarea del levita hasta aquí. Ya vimos los 8 clases de pecados según los estudios de los rabinos con respecto a la Torá y la conducta humana. Veamos la siguiente lámina, la número 13. Dice, Lejitpalel. Entonces no quería profundizar mucho en tecnicismos, pero como ya estamos viendo que sí necesito saber esto, soy un levita, o sea, aquí el Señor no trae gente aquí no hay hamacas espirituales, aquí hay trabajo, aquí hay dedicación, esfuerzo. El Señor nunca llamó a la obra personas desocupadas. Por eso nosotros debemos cobrar ánimo, porque a veces no tenemos tiempo, nos toca trasnochar, a veces nos tocaba desplazarnos en medio de la lluvia,
a veces había trancones, pero nosotros no debemos aflojar en esa relación con el Eterno. No debemos sacar disculpas. Y cuando vemos testimonios de personas, sobre todo en el campo, que se van 2 o 3, 4, 5 horas para ir a recibir una enseñanza de Torá. A veces en la parte cristiana se ve mucho eso también, de personas que hacen un esfuerzo grandísimo por ir a recibir la palabra. No importa, pero la están recibiendo. Miren el esfuerzo. Y a veces nosotros somos muy flojos. Nos gusta todo rápido. Y el Señor dice, no, esto es de esfuerzo, esto es diario. Miren la cantidad de sacerdotes que habían en el templo para servir. Eso era diario la entrega de sacrificios y que lo vamos a ver. Miremos que entonces tenía que saber el sacerdote cuando hacía una oración. La palabra lejitpalel, que es una de las de oraciones, porque aquí comienza el proceso. Bueno, ya reconocimos el pecado, conocimos nuestras faltas, lo que debemos quitar para poder tener una relación con Dios. Ahora sigue el otro paso, que en esa parte viene la oración o el reconocimiento. Dice de lejitpalel, raíz plili o pelili, culpable, Job 31:28. Entonces dice, esto también sería iniquidad juzgada. Abón, que ya lo habíamos visto, iniquidad, pelili o plili. Entonces, ahí hay una cosa interesante en estos términos, que es lo que nos dicen los sabios. Fijémonos en estos términos. Tienen un doble significado. Esa es la riqueza del hebreo y que tú y yo debemos saber. Si bien es cierto que tiene la raíz de culpable, también tiene una raíz, palel, juzgar, y tiene un verbo reflexivo, también tiene la connotación de oración. O sea, cómo el Señor a través de ese juicio nos está diciendo, yo te estoy juzgando con amor. Entendamos que cuando el Señor nos está pidiendo que reflexionemos en lo que hemos hecho, en lo mal que nos hemos hecho, en que hay un juicio, en ese juicio está encerrado también el amor del Señor que dice, a pesar de, tú tienes una oportunidad de reflexionar y de orar. Por eso les decía que ese término palel es juzgar, pero también en hitpael es orar, interceder. El Señor intercede. O sea, nosotros reconocemos en ese reconocimiento del pecado y en de esa falta, estamos dándonos cuenta que el Señor nos está dando la oportunidad de reconocer. Por eso está en hitpael, que es el reflexivo, que es el interno, allá dentro de cada uno de nosotros, podamos interceder y orar, pedir misericordia. De ahí viene la palabra tefilá, con el prefijo het, para que quede lejitpalel. O sea, fijémonos lo que nos está diciendo hoy la parachá. En ese juicio que el Señor ha decretado por la falta que hayamos cometido, de todas maneras hay un camino para que reconozcamos y la oportunidad de buscar, la oportunidad de poder establecer esa relación con el Eterno. Eso es lejitpalel. Cuando oramos, estamos recibiendo juicio porque estamos reconociendo que le fallamos a Dios, pero también podemos ver la oportunidad que el Señor nos da de retornar a Él, de orar. Veamos la siguiente, la lámina número 14. Otra palabra, lejithanen, viene, dice ahí, Hanún, misericordioso, que el Señor es misericordioso. La diferencia entre el juicio del Eterno y nuestro juicio, a veces humano, emocional, es que en el juicio del Señor hay misericordia. Nosotros, esa rajatabla, o sea, aquí está escrito, paga porque paga. Pero nosotros vemos que el Señor dice, no, yo sí voy a enseñarles. Si yo te perdoné a ti, si yo tuve misericordia de ti, si yo te di el camino para que volviera, recuerda, Ki Hanun Ani, yo soy misericordioso contigo, tú tienes que ser misericordioso con tu hermano. Por eso los rabinos decían, cuando los sabios tenían que determinar un juicio, sobre todo si era el caret, la pena de muerte, decían, mire, póngase en el zapato del que es juzgado, póngase en esos zapatos. Ellos van a querer misericordia. Es que resulta que esa misericordia ya la había aplicado el Señor. Entonces, una persona buena que tiene Torah, sabe que tiene que perdonar con amor, con misericordia.
porque todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Entonces dice el 22-26 en el contexto de este término, de unos de esos tributos divinos, dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Sí? Hablamos de la parte social. La gente quiere a veces queremos en nuestro impulso físico, emocional, agradarle a Dios y ofrecerle, hacer sonar trompetas cuando se lleva el diezmo, que todo el mundo sepa que quién fue el que dio ese aporte para la sinagoga, quién fue el que dio este hospital, y así queremos que nos exalten. Pero el Señor dice, no, hermano, mira, hay cosas sencillas donde se puede adorar a Dios, se puede ver la misericordia de Dios o nuestro amor, nuestro rencor, nuestras faltas cuando actuamos. Dice, mira, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo volverás, porque eso es solo su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Seamos misericordiosos porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. O no ha sido misericordioso con el Señor. No creo que alguno pueda decir, no, el Señor no ha tenido misericordia. Mire, él escucha oraciones grandes y oraciones pequeñas. Entonces, si ha actuado con misericordia, actuemos con misericordia nosotros. Veamos la siguiente lámina, la número 15. Vienen aquí los corbanot. Entonces ya tenemos los pecados que nos separan del Eterno, porque es lo que nos separa. Ahora quiere acercarnos, dice, tienes que confesar, ahora traemos un corbán. Dice el corbán está ya dividido entre voluntarios y obligatorios. Vamos a ver entonces, en primera medida, lo que son los corbanot. Dice en Baikra que la persona que tuviera dinero tendría que traer en olá un sacrificio totalmente quemado, un vacuno, un bovino o una ave, según su capacidad económica. Esa es otra cosa de la misericordia del Señor, que en esta parte del voluntario, el Señor ve que no todas las personas tienen la misma capacidad económica. Dice, unos van a traer esto y los otros van a traer lo otro. Vamos a ver por partes. Una cosa que también me parece importante resaltar acá es la siguiente, que aquí en el olá era el oferente el que tenía que hacer el sacrificio, o sea, él era el que sacrificaba el animal y el Cohen recogía la sangre y la llevaba al altar y después llevaba las partes del animalito pues también al altar para ser quemado. Pero lo que yo no sabía y no tenía claro, lo confieso, era cómo era el procedimiento. Pues entonces ya vienen los comentarios y dicen que la persona que traía el olá, ella era la que tenía que hacer el sacrificio. Y claro, tenía que ser así, porque es obviamente que alguien puede decir, es sentido común, pero no, porque es que uno generalmente veía que los sacrificios los hacía el sacerdote, y sí hacía unos, pero estos particularmente, que era personal, la misma persona lo hacía. Entonces, era como llevando a la persona a que reconociera que el animalito inocente, que también tenía que ser escogido, estaba sufriendo por una falta de la persona. Como que viera que ese animalito inocente está reemplazándolo a él. Es un sustituto, porque nosotros merecíamos morir y hay un sustituto. El Señor dejó algo de la creación para que pudiera reemplazarnos en esta cuestión de muerte. Entonces quería leerles unos comentarios referentes a Levítico 1.5. ¿Lo puedes leer mientras, por favor? En base a Levítico 1.5, que es de la primera aliada, ¿qué dice? Dice, luego deberá degollar el becerro ante Adonai, y los hijos de Aarón, los Kohanim, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Gracias. Entonces, ahí ese versículo dice que la persona era la que tenía que hacer la shejitá, el procedimiento del sacrificio, y el Cohen esperaba recoger la sangre. Pero no solamente la shejitá, mire lo que dice en los comentarios. En Pesajim 5:6 dice, un israelita ha degollado y el Cohen ha recogido la sangre.
En la Torá, Levítico 1:5, se prescribe la inmolación de una víctima por el oferente, por el laico, dice aquí en esa traducción, o sea, por la persona que llevó ese sacrificio. Estamos hablando del olá. Todo esto indica que en el acto cultural tenía lugar en el templo. Dice, los sacrificios privados, otro comentario, no daban lugar a un sorteo para su servicio, porque habían unos sorteos, pero en este, no, la persona tenía que hacerlo. ¿Qué dice? Por el contrario, eran los mismos oferentes quienes en virtud de Levítico 1:5 debían encargarse de degollar, desollar y partir en pedazos las bestias. Imagínense, eso tenía que hacerlo la persona para que se diera cuenta de la gravedad de su falta. Aquí el Señor nos está llevando es a que miremos desde la perspectiva divina lo que es un pecado, lo que es una falta. Porque a veces nosotros somos, como hablábamos al comienzo, como, pero ¿eso qué tiene que ver? Es un pecado chiquitico. Dios dice, no, Señor, eso usted tiene que reconocer. Ahora, ¿quién era el que determinaba estos sacrificios? Vuelvo y repito, el Cohen. Él miraba la situación de la persona, miraba la confesión, lo que le decía, mire, cometí tal falta. Entonces dice, bueno, para eso tienes que hacer esto, esto y esto. Eso era en intimidad, eso no era que saliera por mensaje ni nada, como tenemos ahora, no. Se tenía que confesar y la persona iba al Cohen y era el que determinaba qué clase de sacrificio. Te toca un olá. Entonces, como tienes dinero, trae un toro, o trae un bovino, o trae una ave. ¿Qué pasaba con las personas que no tenían esa posibilidad de dinero? Quería leerles primero sobre el olá lo siguiente. Dice, ¿qué significa olá? Subir, de ahí viene la palabra aliyá. Subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, dirigirse, inmigrar a la tierra de Israel es un olí. Eso también es que termina en aliyá, o uno que sube a leer la Torá. Una persona que hace aliyá o sube a leer la Torá tiene el sentido de ascender. ¿Esto por qué? Porque el sacrificio ascendía. El sacrificio era totalmente consagrado al Eterno. Ese es el secreto de la palabra olá. Entonces, ¿quiénes lo hacían? Las personas que tuvieran dinero. En esta parte prima que también los sacrificios eran animalitos, eran machos. Otra cosa que quería que miráramos abajo de la columna olá, dice Adán. Entonces dice, Adán, cualquier persona podía llevar ese olá. Y ahora vamos a ver en la minjá, en la otra cara de la columna dice minjá. Entonces una persona no podía llevar un toro, pero llevaba otras clases de sacrificios, aceite horneado, o carne, o a la parrilla, harinas, a la plancha y también bikurim. Y abajo dice nefesh. Entonces, ¿qué es nefesh? Nefesh, en sus acepciones, es como cuello, garganta. Entonces aquí uno ve también que era como un intercambio cuando se sacrificaba un animalito, y porque lo vamos a ver también más adelante en otros sacrificios, en este no hay sangre, pero nosotros dicen cualquier nefesh, cualquier cuello, se traduce en las versiones nuestras castellanas como alma. Cualquier alma, cualquier persona, cualquier ser viviente, un ser humano con hálito de vida, es nefesh. Entonces cualquier persona podía tener esta opción de acercarse al Eterno, no trayendo un toro, no tenía el dinero. El Señor le decía, no te preocupes, pero que vienes, vienes. O sea, no es que, ay, pero es que yo no tengo toro, yo por ahí no voy. No, el Señor nos da la posibilidad, el Señor conoce nuestra situación, el Señor conoce tu situación, el Señor conoce mi situación y dice, yo sé que tú puedes dar. El Señor no va a pedirle a una persona que no pueda dar, y no, sino que no tiene en su casa, sino escasamente lo de su sustento. Entonces me traes un toro. No, el Señor es justo en eso también. Veamos la clase de estas ofrendas agrícolas. Minjá dice, ya permítame el leo. La oblación en hebreo minjá es el sacrificio de los pobres que no tienen medios suficientes para ofrecer un animal. El Talmud dice que en este hecho, cuando un pobre ofrece una minjá, es contado como si hubiera ofrecido su propia alma a Hashem. Por eso entendemos, como les decía, nos vienen a la memoria, con razón Yeshua decía que la viuda dio más que el resto. ¿Sí? La viuda dio todo de lo que tenía.
había un esfuerzo. El rico daba de lo que le sobraba. Es muy clara la palabra cuando nos habla de esos aspectos puntuales. Entonces, fijémonos la necesidad de estudiar la paracha para poder entender los evangelios. Si la persona no tiene Torah, le va a ser muy difícil entender los evangelios, porque los evangelios son el derash de la Torah. Veamos ahora voy a leer algo de la Minjá. Puedes buscar 1 Corintios 15, 20, 23. Vamos a mirar 1 Corintios 20, 23. Mientras yo voy a leer otra cosa de la Minjá. Ahí vemos unos cuadritos. Entonces, Solet era una décima de efa de sémola junto con un log de aceite de incienso. El jalot, 10 tortas o gasas de sémola revueltas con aceite y horneadas. Riquiquín, 10 obleas de sémola untadas con aceite. Mahabat, oblaciones crujientes de sémola con aceite, frita de aceite en un sartén. Marheshet, oblación de sémola mezclada y frita con un sartén hondo que había en el templo. Eso todo el Señor tenía estipulado y tenía todos los instrumentos y ¿cómo se llama esa parte de las? Sí, todos los utensilios, sí, gracias, los utensilios para esta clase de sacrificios. El Señor había pensado en todos. A veces nosotros nos sentimos que el Señor no nos tiene en cuenta. Sí, el Señor, ahí habían cosas para las personas que no podían ofrecer sino eso. Y también esto nos enseña que no hay disculpa para ofrecerle al Señor. Algo tenemos que ofrecerle al Señor. Algo, porque todo esto que estaba aquí ofrecido por las personas son de la misma creación, parten de lo que el Señor ha creado. O sea, Él mismo, miren, Él dice, arrepiéntete, reconoce que has fallado, trae tal cosa. No, pero yo ya lo creé, ahí está, tráelo con un corazón dispuesto, un corazón limpio. Bikurim, que es la última, dice, me traerá la primicia. Lo ofrecieres, dice, de las primicias de las espigas tostadas al fuego, granos llenos molidos ofrecerás en oblación de tus primicias. Este texto habla del Homer, la ofrenda cebada que se daba en el templo después de los sacrificios de Pesaj. En este texto, esta ofrenda llamada primicias, en hebreo bikurim. La cebada es el primer cereal que madura en Israel. Esa fue la única ofrenda de cebada que se daba en el templo. Entonces, todo esto está escrito. Ahora tenemos que llevar a nuestras vidas. El Señor espera algo de mí y no hay disculpas. Él sabe lo que nos ha dado. Ahora, obviamente que si la persona podía dar un toro, un bovino o una ave, porque era dinero, pero era dinero bien habido, ¿no? No era simplemente que cumplo con el rito y pues como tengo plata, pues hice por ahí un tejemaneje, algo raro, y me salió muchísimo dinero y pues llevo un toro y se acabó el asunto. No, Señor. El Señor dice, tiene que ser todo puro. Al Señor nadie lo va a chantajear. El Señor no alcahuetea. El Señor es santo y dice, revisen bien de dónde traen esa ofrenda. Revisen el origen, que sea bien ganado, que sea puro, que no haya sangre, que no haya muerte, que no haya pago. Él dice, no quiero pago de perro ni de prostituta. Suena fuerte, pero el Señor nos está diciendo, a mí no me vengan a engañar. ¿Sí? Esto era lo que estaba estipulado en el Corbán, en el acercamiento voluntario para el rico y para el pobre. Veamos ahora la otra columna, la otra lámina, la 16. Shelamín, en la 15a, Shelamín, voy buscando Efesios 2.14, si es tan amable. ¿Ya lo tengo? Perdón, vamos a leer 1 Corintios en el marco de Minjá. 15, 20 al 23. No, 15, 20 y 23. Ya. Pero ahora el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicias de los que duermen. Pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Listo, entonces dice, en el contexto de Minjá, Bikurim, primicias, la muerte y la resurrección del Señor, la resurrección es las primicias. Todo tiene que ver con el Mesías, todo tiene que ver con el Señor. Entonces, como les decía, cuando empezamos a unir, ya nosotros hicimos el Brit Hadashah, Nuevo Testamento,
Y luego con el proceso por misericordia del Señor empezamos a ver Torá, empezamos a ver esa unión perfecta que hay entre los dos libros. Es un solo libro, pero vemos aquí el cumplimiento de todo esto en Yeshua, en la Minjá, en los Bikurim, su muerte y su resurrección, la primicia de la resurrección es Yeshua. Ahora vamos a ver los Shelamim. Vamos a ver, ayúdame con Efesios 2:14, ¿tienes? Dice, en Shelamim, que son las ofrendas de paz, ¿cierto? Se ofrece el ganado, aquí puede ser macho o hembra el animalito, sin defecto, mire, sin defecto. Esa parte sin defecto es importante porque a la Torah no se le escapa nada, por eso les decía, no es que yo traiga un toro, sí, pero tú ¿quién eres? ¿De dónde sacaste esa plata? ¿De dónde sacaste ese dinero, esa riqueza? Eso también tenían que mirarlo los Kohanim, ¿sí? Que hubiese un trasfondo de transparencia y de pureza en el oferente. No es simplemente mecánica y diariamente se hacía eso, no, porque en eso cayó el pueblo, lamentablemente. Pero si nosotros vemos las disposiciones, entonces fue el pueblo el que falló, no Dios ni los sacrificios, fue Dios el que falló. Perdón, fue el pueblo el que falló, no Dios el que falló. Fue el pueblo, nosotros fallamos. Dice, ese es un sacrificio corbán traducido como ofrenda. De esto aprendemos que el propósito principal del sacrificio también es poder acercarnos a Hashem. Ese es el principio que rige para todos estos korbanot. Y dice, ¿qué dice con respecto a Shelamim con Yeshua? Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Gracias, mire, el Mesías es nuestro Shalom, es nuestra ofrenda Shelamim, porque de ambos pueblos, del judío y no judío, los acercó, por eso aparece la palabra ahí abajo en la columna Nefesh. Entonces venía un vacuno, un bovino, un caprino, entonces la persona que tuviera la capacidad de traerlo, lo hacía. ¿Qué era el Shelamim? Era para disfrutarlo con el Cohen y con los seres queridos. Era por un negocio que se veía que iba a ser bueno, por una bonanza que se avecinaba, o que ya la recibió, o que había sido, dicen los rabinos también, nos salvó del peligro de la muerte. Entonces estamos en un periodo de muerte en esta sociedad por las circunstancias que todos saben. Entonces las personas pueden traer una ofrenda Shelamim y traer y compartirlo con su líder, con su rabino, y con sus hermanos, y traer una ofrenda porque el Señor le perdonó la vida, nos salvó de un accidente, nos salvó de una hambruna, nos salvó de esta peste. Entonces el día de mañana, eso es como una invitación, a la luz de estos textos, el día de mañana, cuando nos permita el Señor reunirnos y todo esto pase, podemos traer una ofrenda Shelamim. ¿Por qué? Porque podemos decir, Señor nos guardó de esta prueba, nos salvó de esta enfermedad, de esta peste. Plaga no tocó nuestra morada, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahí es cuando se trae Shelamim, ahí tiene sentido este sacrificio corbán. Nos acercamos y nos acercamos unos a otros y nos acercamos juntos al Eterno. Esa es la ofrenda Shelamim. Ahora veamos la siguiente lámina. Veamos los korbanot, los que son obligatorios. Hatat. Entonces el hatat también tiene su razón de ser, son otros korbanot. Pero aquí es interesante ver que en este hatat, también abajo en la base de la columna, ambas dicen nefesh, 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 Adam. Tengamos en cuenta eso, o sea, cualquiera puede pecar. Y aquí vamos a ver, gracias, fíjense en la columna la importancia, nefesh, nefesh. Un alma viviente, un ser humano, así sea el Cohen Hagadol, que aquí lo define, miren cómo define el Cohen Hagadol, aquí en Baikra 3 veces le dice el HaKohen HaMashiach. Bueno, cuando uno empieza a ver esas palabras, como les decía, cada año va uno elevándose más en el conocimiento, en la profundización de la Torah. Dice Cohen HaMashiach, el Cohen ungido. El Cohen Hagadol, cuando peca, tiene que traer su propio sacrificio, y ahí él sí tenía que sacrificar su propio toro o su propio animalito. ¿Por qué? Porque él también estaba sujeto a esta carne, a esta
esta entidad física que nosotros estamos viviendo, a esta dimensión, digámoslo por decirlo de alguna manera, definirlo de alguna manera. Él también estaba sujeto a pasiones, él también estaba sujeto a malos pensamientos, él estaba sujeto también, podía tener soberbia, y él tenía que revisarse, y cuando se daba cuenta traía un sacrificio, porque ahí dice, cuando un Cohen Hagadol, o un Cohen cualquiera, o un anciano, o un príncipe de Israel, o un Am Aretz, o sea, alguien del pueblo, lo que comúnmente se llama el ciudadano de a pie, todos teníamos que traer hatat, y tenía que haber sacrificio, y cada uno sacrificaba su ofrenda, su corbán. Entonces, es interesante ver esto, y quería comentarles respecto a esto. Dice, hay dos tipos de sacrificios por el pecado. Esto era cuando no se conocían. Los otros eran cuando se conocían, los voluntarios. El obligatorio era cuando no se conocía. Y después se descubría, ay, yo cometí tal error. ¿Se acuerdan cuando el copero dice, ay, me acuerdo de mis pecados? Ese tipo de pensamientos. Ay, pequé sin culpa. No me acordé. Hasta ahora caigo en cuenta. No lo sabía. Dice, el primero espía por ciertos pecados cometidos por error. El segundo espía por pecados cometidos con premeditación. El hatat espía por los pecados cometidos contra los mandamientos negativos, que si hubiesen sido cometidos deliberadamente, el pecador hubiera sido reo del castigo de caret, extirpación. Miren esto, hay 43 clases de pecados, la mayoría de ellos son de relaciones sexuales prohibidas. El hatat solo espía por estos pecados cuando son cometidos por ignorancia. Esto nos enseña que la falta de conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. El que peca sin saber también es culpable delante del Señor. Fíjense lo que hablamos. No solamente el pensamiento por allá, que nadie sabe que tengo envidia, nadie sabe que tengo soberbia, y no solamente eso, sino los que no sabíamos, los que no conocíamos, el Señor tiene una categoría, dice, eso también te separa de mí. O sea, aquí vemos que las personas que dirigían tenían que estar libres de todas esas faltas, porque la labor de ellos, de esa nefesh, que debía ser pura, es acercar a otros neshamot al Eterno. Otras personas, otras vidas necesitaban, y ellos eran el puente. Ellos eran los intercesores. Y en la otra columna, que dice también en la base nefesh, son los pecados, son los sacrificios específicos, vemos lo siguiente. Los específicos. Sacrificios por haber cometido por ignorancia algunos de los 43 mencionados anteriormente, es de carácter fijo. Tanto el rico como el pobre tenían que sacrificar lo mismo. Pero, bueno, hasta ahí. ¿Qué pecados podían cometerse? Juramento de un testimonio falso. Si entra en el templo o come lo sacrificado en estado de tumá, o sea, impureza ritual. Un juramento falso no intencional. Si toca una impureza humana, que se contamina, pero no se da cuenta, y después se entera, esa impureza se refiere a un cadáver o a los restos de un cadáver. Miren, todas esas regulaciones parecen como muy quisquillosas, pero son puntuales y son del Eterno. Dice, ¿qué sacamos si no tengo por qué presentar olado y presento minjá, presento shelamín, pero toqué un hueso de muerte? Dice, no puedes. Entonces dice, otro, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien. Otro, cuando es culpable de cualquiera de estas cosas, dice, confesará en lo que ha pecado. La confesión es importante, porque está escrito en 1 Juan 1:9, con este autor, que lo leo, dice, si confesásemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ese es el Señor. Ahora, todos estos sacrificios, que quisiera hacer una pequeña reflexión acá antes de pasar a la última columna, todos resultaron ineficaces. ¿Por qué? Porque siempre tocaba matar animalitos, y como les decía anteriormente, también hubo corrupción con el tiempo, Ya se hacía todo mecánico, actuaba mecánicamente el Cohen, actuaba mecánicamente el oferente, todo era así. Simplemente
se mataban animales y por eso en Isaías el Señor dice, ojo, ya no quiero más sacrificios, no quiero más sacrificios. Cuando ustedes sacrifican eso es como si asesinaran a una persona o trajeran un cerdo acá a sacrificarlo en mi altar. No me traigan eso. ¿Por qué? Porque eso se requería también una conducta. Detrás de ese sacrificio debe haber una conducta, una pureza para podernos acercar al Señor. Pero ya nos estábamos acercando impuros y solamente cumplíamos con llevar lo físico y ya. Y Dios tenía que aceptarlo. El Señor dice, no, no va a aceptar. Por eso no hay templo. Por eso vemos que se necesitaba un sacrificio superior a estos. Y viene Mashiach. Por eso en el libro de Hebreos, quería leer una cosita antes de los pecados. Permítame devolverme, no en la lámina, sino en un comentario. Mire lo que dice 1 Samuel 2:25, ese lo tienes tú, perdóname. Con respecto a los pecados, a esta parte del obligatorio hatat y el específico. Dice, miren lo que dice. si un hombre peca contra otro hombre, Elohim arbitrará. Pero si alguno peca contra Adonai, ¿quién arbitrará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues Adonai había puesto a hacerlos morir. Bien, en el marco también, perdóneme, haber retrocedido un poquitico, pero quería dejarlo pasar por alto ese comentario. Miren lo que dice Elí, respecto al comportamiento de sus dos hijos, porque dice, escucho que están haciendo cosas malas, no hagan eso. Pero ellos no quisieron escucharles, y él les plantea un razonamiento, dice, miren, cuando un hombre peca contra otro hombre, pues Dios juzgará, que también tiene la raíz de intercederá, orará por él, como lo hemos visto anteriormente en las acepciones de las oraciones. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá dirimir? Entonces esto hacía necesario un sacrificio más grande, porque aquí cuando se pecaba contra el prójimo y se pecaba contra el Señor, porque pues cuando digamos en esta que habíamos visto que se encontraba una cosa y no se sabía quién era el dueño, aparecen dos, no, yo soy el dueño de esto, era prójimo y prójimo, pero cuando se peca contra Dios, ¿quién dirime? Ahí entra el Mesías. O sea, se perfilaba un sacrificio mucho más grande y es el Mesías. Por eso entramos ahora en el libro de Hebreos, que dice, busca Romanos 3:25-26. Veamos la siguiente lámina, mientras tanto, la 17. Se necesitaba, ya habíamos visto aquí, que se necesitaba no solamente la sangre, sino el cuerpo. Por eso había un toro, y si no había un toro, pues la persona traía harina o traía alguna cosa física en demostración de que se había pecado y quería reconciliarse con el Señor. Pero ahora miremos lo que el Señor hace para que nos reconciliemos absolutamente todos. Dice en Hebreos, ahora vamos a entender mejor Hebreos. Por lo cual, quiero que lean conmigo, entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como está escrito en el Sefer, en el rollo del libro, acerca de mí, diciendo, primero, sacrificio, sebaj, y ofrenda minja, y holocausto, olá, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, o sea, el sacrificio de los animales por el sacrificio del Señor. Dice 10:10, miren lo que está escrito ahí. En esta voluntad somos santificados, separados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, por el cuerpo de Jesucristo, por el cuerpo de Jesús el Mesías, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo Cohen, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos o está haciendo perfectos para siempre los santificados. Hermanos, mire, eso era lo que nos llevaba la Torá. Cuando vemos esto de Hebreos, vemos la necesidad de saber de qué está hablando este libro y está hablando de la Parashá Vaikra y de la Torá, de los sacrificios, que ciertamente, y fíjense que está en tiempo presente el 11, dice, ciertamente todo sacerdote está
sea, todavía en la época de Yeshua se ofrecían esos sacrificios, pero dicen, hermanos, ya se presentó un sacrificio superior, recogió todos esos sacrificios que estamos viendo y el que vamos a ver en uno solo, una vez y para siempre. Entonces, por eso hablábamos. Si había tanta exigencia para que un joven pudiera oficiar como tal en el templo, y el oferente también debía estar limpio, ahora miremos que Mashiach se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Qué dice Romanos 3:25-26? Dice, a quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Elohim en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de mostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe en Yeshua. Gracias. Fijémonos en la riqueza de esos versículos, cómo toman de fuerza y valor a la luz de la Torá. Primero, estamos viendo que la persona llevaba un torito, llevaba un cabrito o un ave, y ellos no lo hacían voluntariamente. La diferencia radica en que este cordero, este sacrificio en Yeshua, voluntario, él se entregó voluntariamente, le da otro valor a ese sacrificio que nosotros debemos entender y darle ese brillo que la Biblia nos exige. El sacrificio de Yeshua fue entregado voluntariamente, una vez y para siempre, un cuerpo, una sangre pura. Eso es algo que recalca constantemente el Brit Hadashah, y nosotros debemos saberlo, con un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El de la cruz, y dice, pasar por alto. ¿Qué significa Pesaj? Que nos vamos a acercar a Pesaj. Pasar por alto los pecados pasados. O sea, se acerca Pesaj, y Él va a pasar por alto. Nosotros debemos pedir al Señor que haga Pesaj en nuestra vida. Debemos saber utilizar esa sangre, dar el valor que verdaderamente requiere esa sangre para que pase por alto nuestros pecados. Pesaj. Por eso la exigencia de Pesaj era estar puro para estar circuncidado de corazón, para estar en Pesaj. Veamos la siguiente lámina, por favor. Dice la última, Asham, que es, perdón un segundito, vamos a mirar, Asham. ¿Qué es Asham? Mire, son pecados por sacar beneficio de una comida sagrada y un objeto sagrado del templo, por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Tan raro, ¿no? O sea, nosotros vemos también cómo el hombre ha logrado disfrazar esos pecados en robar. Entonces, una de las cosas que me sorprendía de la astucia del ser humano era salir avante luego de haber cometido un pecado. Por ejemplo, tú dejabas a una persona encargada de la caja de tu negocio, una persona a la que le descargaba la responsabilidad de manejar dinero, y después la persona se iba con el dinero, se lo llevaba. A la luz de la Torá eso es un robo, pero cuando vemos la legislación nuestra, no es un robo, es abuso de confianza. El Señor nos dice, a mí no me vengan a decir, a cambiarme aquí el pecado. Eso es un robo, eres un vil ladrón, un pícaro, ladrón. No, que es que abuso de confianza. No, abusadores de confianza no hay acá en la Torá, aquí hay ladrones, ¿sí? Personas que cogen lo que no es de ellos y dicen, eso es mío. Esos pecados ya lo habíamos visto. Pareciera, como les digo, estos mandamientos de estos sacrificios para acercarnos al Señor, como que, ay, pero también como muy exigente. Pues sí, es el Señor, estas leyes emanan del Señor. Y dice, Nefesh, también abajo, cualquier persona podíamos caer, por eso dice Rab Shaul, que nosotros debemos revisarnos, estar en paz con todas las personas. También, ¿qué otro pecado Hasham? Para la purificación de un leproso se utilizaba este tipo de sacrificios. También, Hasham, por fornicar con la sierva de otro hombre, Levítico 19, por contaminación durante el nazareato, números 6, 19, números 6, 9 al 12. Entonces, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Hashem ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Eso no nos exime, por eso Yeshua nos dice este autor, dice, ¿no habéis leído? Ir y aprended. Entonces tenemos que aprender o tenemos que venir a la parte. Ahora, veamos dónde está este término Hasham. Miremos la siguiente lámina. La 19.
Mire dónde está en Isaías 53:10. Con todo esto, Hashem quiso aplastarlo. Mire, la voluntad del Señor era que Yeshua, en este caso el Mesías, fuera aplastado. Es una de las acepciones de la palabra. ¿Puedes buscar Isaías 53:10, por favor? Dice, sujetándole a padecimiento, a enfermedad, cuando haya puesto su nefesh, miren, por eso hacía el énfasis en la palabra nefesh, cuando haya puesto su nefesh por expiación, su cuello, su parte, su sangre, cuando haya puesto su vida por expiación en Hasham. Miren lo que está escrito y entendemos una cosa más de la palabra en cuanto al sacrificio de Yeshua. En sacrificio a Hasham, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad, nuevamente la voluntad del Señor será en su mano prosperada. O sea, fijémonos que habla aquí de la voluntad del Señor. El Señor se entregó voluntariamente. Los animalitos no se entregaban voluntariamente. Si hallaba un corderito, gracia, imagínate hallar gracia para ser sacrificado. Usted lo escogía y se lo llevaba. El corderito no podía decir nada. En cambio, este cordero, este sacrificio del Mesías, él voluntariamente. ¿Por qué? Porque parte de la voluntad del Eterno. En Hasham, por eso es importante ese término Hasham, por los pecados. Mire, en esa parte también Yeshua recoge esos pecados que no sabíamos y después nos dimos cuenta, lo recoge Yeshua en su sacrificio. Veamos la siguiente lámina. Perdóname, ¿qué dice en el 53:10 en esa versión? Dice, plugo a Adonai hay que quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Someterlo. Sí, someterlo, perdón. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verás su descendencia. Vivirás por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Amén. Y dice aquí, sacrificio auténtico en oposición al animalito, porque el animalito pues no tenía voluntad y tampoco era totalmente puro, no era. Había alguna falta ahí porque si no, no habría necesidad de que Yeshua ofreciera su cuerpo. Y por otro lado, es un Cohen Hagadol puro contra un sacerdote Cohen Hagadol que sí tenía que ofrecer por sus pecados. Yeshua no ofreció por sus pecados porque él, no siendo pecador, por nosotros se hizo pecado. Ahora entendemos muchísimo más la tarea que tenemos para acercar a las personas, primero nosotros y acercar a otros. Esa es la finalidad de esta paracha. Y ya casi para finalizar, veamos un versículo, Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. ¿Sí ven esa parte de acercarnos? Porque, búscame por favor, 2 Corintios 5, 18, 24, 21. ¿Tú lo tienes? Sí, señor. Miren, ahora entendemos que el sacrificio del Señor también era para acercarnos en el marco y a la luz de lo que estamos estudiando hoy de Corbanot, que Yeshua se hizo carne, se hizo pecado a favor de nosotros, buscando la misericordia para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Él siendo puro, Él dando una sangre pura, una carne pura, que es lo que vamos a ver, pan y vino, vamos a ver en Pesaj, eso puro para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor. Ahora entendemos mucho mejor el Nuevo Testamento en estos pasajes, como que va a leer Raquel. 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Elohim rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Elohim en él. Amén. Gracias. Miren qué palabra tan hermosa, qué porción tan hermosa. Dice, reconciliémonos hoy. Hoy el llamado es para edificarnos nuevamente en la Torah. Y miremos el brillo que toma el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, con respecto a la Torah. Miren la tarea grande, tan grande del Eterno de dar a su Hijo para que nosotros reconciliemos con Él. Él es el sacrificio, Él es nuestro Cohen Hagadol. Entonces, ¿qué clase de levitas, qué clase de Kohanim somos? Miremos la siguiente lámina. Porque dice, no, eso lo leemos siempre, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido. Sí, es verdad. Real sacerdocio,
Mamlechet Koanim, nación santa, Begoy Kadosh, pueblo adquirido por Dios, Beam Segulá, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos ni real sacerdocio, ni pueblo escogido, ni nación santa, pero ahora somos pueblo del Eterno, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que nos llevaba la Torá. ¿Qué clase de sacerdocio somos? ¿Qué clase de nación santa? ¿Por qué? Veamos la última lámina. Porque esos servidores tenemos un Cohen Hagadol. ¿Qué características tiene ese Cohen Hagadol? Que es Yeshua HaMashiach. Santo, dice, nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Somos Kohanim, somos una Keuná, un sacerdocio con un Cohen Hagadol que es más sublime que los cielos. Eso es todo lo que hoy tenía el Eterno para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Bendiciones para todos y para todas en Yeshua HaMashiach. Amén.